Bienvenidos estudiantes a la clase número 10 de la asignatura Psicología Educacional, que está dirigida al cuarto curso de la carrera de Ciencias de la Educación. Primeramente quiero recordar con ustedes lo que habíamos dado la clase anterior con respecto a la motivación. Habíamos dicho que la motivación es una de las claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del comportamiento. Se dispone el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. La motivación es una fuerza que da energía y dirige nuestra conducta. También habíamos recordado sus clasificaciones: intrínseca, que proviene del interior, y las tareas realizadas son por placer y satisfacción que uno experimenta, y la extrínseca está relacionada a la realización de la tarea para conseguir un premio o evitar, en este caso, un castigo. Como bien sabemos, una clase debe tener un ambiente eficaz para una buena organización, donde los docentes deben tener varias estrategias para enseñar las conductas apropiadas y así manejar las conductas o problemas que se presentan en el aula, a partir de aquello que se establece en la necesidad de utilizar las estrategias adecuadas. Pero ¿por qué es tan importante controlar el aula eficazmente? Un control de aula maximiza las oportunidades de aprendizaje de los niños, y los expertos en controles de aulas manifiestan que se ha producido un cambio en el pensamiento sobre la mejor manera de controlar el aula. El aula saturada, compleja y potencialmente caótica. Las aulas, como bien sabemos, son escenarios de muchas actividades de tipo académico, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Los profesores tienen que mantener un registro y conseguir que los alumnos cumplan ese horario. Los alumnos, como bien sabemos, tienen necesidades individuales que se cubrirán con más probabilidad si el profesor las tiene en cuenta. Dentro del aula existen varias actividades que se realizan de manera simultánea, como por ejemplo un grupo de alumnos puede estar escribiendo en un sitio, otro puede estar comentando un cuento con el profesor, otro alumno puede estar molestando, otro hablando de actividades escolares y así sucesivamente. Los sucesos ocurren rápidamente dentro del aula. Los alumnos pueden estar discutiendo repentinamente sobre algún cuaderno, otro se está quejando, otro alumno va hablando fuera de turno y así empiezan bruscamente a pelearse otros. Los sucesos son a menudo imprevisibles. Aunque se planifique las actividades diarias y estén muy organizadas, siempre se presentan sucesos imprevisibles. Por ejemplo, puede ser un alumno que se pone enfermo, dos alumnos que se pelean y molestan la actividad de clase, se convoca a una reunión sin previo aviso y muchos otros que pueden ocurrir durante el aula, durante lo que se está realizando en el aula. Las aulas y dentro de ellas existe poca intimidad. Como bien sabemos, es un lugar público donde los alumnos observan cómo controla el profesor los problemas de disciplina, los sucesos imprevistos y también aquellas circunstancias frustrantes para los alumnos. Las aulas tienen memoria, tienen recuerdos muy importantes los alumnos
que hayan ocurrido dentro del aula. Puede ser, por ejemplo, que los estudiantes hayan logrado privilegios más que otros. Si el profesor también cumple con las promesas realizadas a los alumnos, ellos recuerdan bien cada momento dentro del aula. Luego tenemos el ambiente, cómo debe ser dentro del aula para que ocurra un aprendizaje. En la organización del espacio es muy importante también distribución de los recursos didácticos que tenemos en la clase, el manejo de tiempo y las interacciones que se permitan y se dan en el aula. La elaboración, enseñanza y mantenimiento de las reglas y los procedimientos en el aula. Para que un aula pueda funcionar sin problemas, necesita reglas y procedimientos definidos con claridad. Si esto no existe, pueden generarse malentendidos que probablemente van a producir caos en el aula. Las reglas se centran en expectativas generales o específicas. Un ejemplo de una regla general sería respetar a las personas y un ejemplo de una regla específica sería apagar los teléfonos móviles. Los procedimientos, sin embargo, son rutinas. Comunican también expectativas sobre el comportamiento, pero se aplican normalmente a una actividad específica y su objetivo es lograr algo, en lugar de prohibir una conducta o definir una norma general. Debemos recordar que las reglas no suelen modificarse, porque abordan maneras fundamentales de tratar a los demás, a nosotros mismos y a nuestro trabajo también, como mostrar respeto, como dijimos en el ejemplo, y sus pertenencias, hacia las pertenencias a las personas también en este caso podemos colocar como regla principal entre los alumnos. Por otra parte, los procedimientos suelen modificarse, pues solo son rutinas y como bien sabemos las actividades en el aula cambian constantemente. ¿Cómo el alumno puede estar motivado? Para motivar a un alumno en el estudio como en cualquier otra actividad que vaya realizando en su vida, es necesario poner en práctica un conjunto de estrategias concretas, como por ejemplo puede ser un primer paso en el medio escolar, que es el más interesante aquí, es hacer las clases atractivas a través de actividades lúdicas, novedosas, sorprendentes, que llamen la atención de los alumnos, dependiendo ya del nivel educativo en que se vaya encontrando el alumno en este caso. ¿Por qué? Porque es necesario darnos cuenta en qué nivel está para poder realizar las actividades y utilizar correctamente las estrategias. No podemos comparar un alumno de nivel inicial con un alumno del nivel medio. Las estrategias utilizadas deben ser diferentes para poder llamar la atención y que el alumno se encuentre motivado. Dos fuentes muy importantes de motivación: la familia, que es la primera variable y la más constante, y la segunda es el ámbito escolar, que es muy importante para el estudiante, en donde realmente se anima y ayuda en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. Por lo que debemos reconocer que todo lo que se realiza en la escuela tiene una influencia mutua. Existe una interdependencia entre la actuación del profesor y el comportamiento y las actitudes que manifiestan el alumnado. Un factor muy importante dentro de la educación es la desmotivación. Las causas
que un estudiante se encuentre desmotivado. Pueden ser la familia como primer agente y el medio social. Supone la existencia de limitaciones contra las que es muy difícil luchar y vencer. La desmotivación está en la base del fracaso escolar y con frecuencia también en los problemas de disciplina. Los problemas de motivación en el aula tienen difícil solución, pero no es imposible. Debemos buscar las estrategias correctas para motivar al alumno a través de diferentes actividades. Pero, ¿qué son estas estrategias de las que hablamos para tener una enseñanza correcta en el aula? Son aquellos procesos que el docente utiliza para guiar y organizar los contenidos que ayudarán al empleo y desarrollo de un aprendizaje significativo, que es lo que a nosotros nos interesa. Y cómo crear esa intención de aprender a través de factores contextuales, presentando información nueva, planteando problemas, activando los conocimientos previos de los alumnos, y también a través de factores personales como son la curiosidad del alumno, la relevancia y utilidad que presenta el alumno y los desafíos para él. Esto dará mayor énfasis y tendrá el alumno la intención de aprender. El manejo de la motivación antes. ¿Cómo empezamos? Mantenemos una actitud positiva, generamos un ambiente agradable, preparamos los contenidos y actividades de cada sección, mantenemos una mente abierta y flexible. ¿Cómo va a ser la motivación durante? Realizamos actividades y trabajos fáciles con los estudiantes, utilizamos ejemplos con lenguaje familiar que el alumno pueda entender, utilizar material didáctico, atractivo, diseños, crear un clima efectivo, estimulante, de respeto por sobre todas las cosas. Organizar actividades, muy importante esto, de grupos cooperativos y no competitivos. Manejo de la motivación después. Debemos evitar en lo posible dar solo calificaciones, tratar de incrementar la confianza de los alumnos. Cuando vamos a dar calificación lo damos de manera personal y luego por último reflexionamos conjuntamente sobre el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante dedicar tiempo y atención a los alumnos mostrando que les aceptamos sin condiciones. Esto contribuye a estimular el interés por aprender. Como conclusión, podemos decir que el docente tiene que buscar estrategias para poder llegar a un aprendizaje eficaz y a la vez saber utilizar adecuadamente todo lo que tiene en su entorno. Debe organizar el tiempo y el espacio dentro del aula. Deben disponer y colocar fácilmente materiales de aprendizaje de modo activo para que contribuya en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá tengo por último una imagen en donde les dice a los padres: Dios mío, ¿qué sucede? Nada, le dice aquí Mafalda, que no vayamos a llegar tarde el primer día de escuela. Es tan importante que nuestros alumnos se motiven y quieran ir a dar clases con nosotros. Debemos buscar las estrategias necesarias, aceptarlos como son, para que ellos puedan tenernos confianza y que la clase no sea aburrida. Entonces, muy importante tener en cuenta que el alumno es un agente principal de nuestro trabajo. Hasta aquí va la clase número 10. Cualquier inconveniente que tengan, no duden en preguntar. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias por su atención.